Expertos comparten qué grupo sanguíneo tiene menor riesgo de contraer el coronavirus. Además, síntomas del coronavirus día a día realizado por expertos que hicieron estudios en China. Un estudio de China encuentra que las personas con sangre tipo A pueden ser más vulnerables al coronavirus. La investigación realizada en Wuhan y Shenzhen indican que los pacientes con el grupo sanguíneo tenían una mayor tasa de infección y tendían a presentar síntomas más graves. Las personas con el tipo O tienen un riesgo significativamente menor de contraer la enfermedad infecciosa en comparación con las otras, según un estudio preliminar de pacientes en China que contrajeron la enfermedad conocida como COVID-19. Investigadores médicos en China tomaron patrones de grupos sanguíneos de más de 2.000 pacientes infectados con el virus en Wuhan y Shenzhen, y los compararon con poblaciones locales saludables. Descubrieron que los pacientes con tipo A mostraron una mayor tasa de infección y tendieron a desarrollar síntomas más graves. Si bien los investigadores dijeron que el estudio era preliminar y que se necesitaba más trabajo, instaron a los gobiernos y a las instalaciones médicas a considerar las diferencias en el tipo de sangre al planificar las medidas de mitigación o tratar a pacientes con el virus conocido como SARS-CoV-2. Las personas del grupo sanguíneo A podrían tener una protección personal particularmente fortalecida para reducir la posibilidad de infección, escribieron los investigadores dirigidos por Wang Xiang del Centro de Medicina basada en la evidencia del Hospital de Shouhan de la Universidad de Wuhan. Los pacientes infectados con SARS-CoV-2 con el grupo sanguíneo A podrían necesitar una vigilancia más vigilante y un tratamiento agresivo, escribió Wang. Por el contrario, el grupo sanguíneo O tendría un riesgo significativamente menor para la enfermedad infecciosa, en comparación con los otros grupos sanguíneos que no son O, según un artículo que publicaron en Medrix.org el 11 de marzo. De 206 pacientes que habían muerto por COVID-19 en Wuhan, 86% tenían sangre tipo A, que era un 63% más que los 52 con tipos O. El patrón existía en diferentes grupos de edad y género. Podría ser útil introducir la tipificación sanguínea A, B, O, tanto en pacientes como en personal médico como parte rutinaria del manejo del SARS-CoV-2 y otras infecciones por coronavirus, para ayudar a definir las opciones de manejo y evaluar los niveles de exposición al riesgo de las personas, escribió Wang al periódico. El estudio fue realizado por científicos y médicos de las ciudades de China incluidos Beijing, Wuhan, Shanghái y Shenzhen. No ha sido revisado por pares y los autores advirtieron que podría haber riesgos involucrados en el uso del estudio para la guía práctica clínica actual. Gao Yindai, investigador del Laboratorio Estatal Clave de Hematología Experimental de Tianjin, que no participó en el estudio, dijo que podría mejorarse en un tamaño de muestra más grande, aunque 2000 no era pequeño. Está eclipsado por el número total de pacientes infectados por el coronavirus en todo el mundo, que ahora supera más de 190.000. Otra limitación del estudio fue que no proporcionó una explicación clara sobre el fenómeno, como la interacción molecular entre el virus y los diferentes tipos de glóbulos rojos, dijo Gao. Los tipos de sangre están determinados por un llamado antígeno, un material en la superficie de los glóbulos rojos que puede desencadenar una respuesta inmune. El biólogo austríaco Karl Landner descubrió los principales grupos sanguíneos en 1901, nombrándolos tipo A, B, AB y O. El descubrimiento permitió transfusiones de sangre seguras, al coincidir los tipos de sangre en los pacientes. Los tipos de sangre varían en una población. En los Estados Unidos, alrededor del 44% de la población es tipo O, mientras que alrededor del 41% es tipo A. En Wuhan, que tiene una población de aproximadamente 11 millones, el tipo O es del 32%, mientras que A es del 34%, entre personas sanas. Entre los pacientes de COVID-19 era de aproximadamente 38 y 25%. Los científicos aún no están seguros de cómo evolucionaron los diferentes grupos sanguíneos, aunque una teoría es que son una memoria genética de plagas. Otros sostienen que factores ambientales como la altitud, la temperatura o la humedad
podrían haber jugado un papel para favorecer el aumento de ciertas poblaciones de tipo sanguíneo. Según estudios previos, se han observado una diferencia en el tipo de sangre en otras enfermedades infecciosas como el virus Norvac, la hepatitis B y el síndrome respiratorio agudo severo SARS. Gao, del laboratorio de Taijin, dijo que el nuevo estudio puede ser útil para los profesionales médicos, pero los ciudadanos comunes no deberían tomarse las estadísticas demasiado en serio. Si eres del tipo A, no hay necesidad de entrar en pánico, no significa que se infecte al 100%. Si usted es de tipo O, tampoco significa que esté absolutamente seguro, aunque ambos necesitan lavarse las manos y seguir las pautas emitidas por las autoridades para no recibir un contagio. Por otro lado, un nuevo estudio de Wuhan, el epicentro del virus, describe la imagen completa de la progresión del COVID-19, que puede ir desde fiebre y fatiga hasta falta de aire. El análisis incluye adultos con COVID-19 ingresados en el hospital de Jintiai y el hospital pulmonar de Wuhan desde el 29 de diciembre del 2019, que habían sido dados de alta o fallecidos antes del 31 de enero del 2020. Descubrieron que la duración promedio de la fiebre, un signo temprano del COVID-19, fue de aproximadamente 12 días, pero descubrieron que una tos asociada con la enfermedad puede permanecer por más tiempo. 45% de los 191 pacientes que fueron examinados todavía tenían tos alta después del periodo de 12 días. La disnea, falta de aliento, cesaría después de unos 13 días para los que sobreviven y continuará hasta el punto de la muerte para los que no lo hicieron. Desde el inicio de la enfermedad, el tiempo promedio hasta el alta hospitalaria fue de 22 días y el tiempo promedio hasta la muerte fue de 18,5 días. Otro equipo de científicos de Wuhan dijo que la enfermedad puede progresar en una tos leve a problemas respiratorios graves en solo 8 días. Los síntomas comunes de COVID-19 que han infectado a más de 190,000 personas y matado a más de 7,000 incluyen fiebre, fatiga y tos seca. Este equipo de investigadores estudió a 138 pacientes con la enfermedad en el hospital de Shohan de la Universidad de Wuhan. Descubrieron que el tiempo promedio de estos primeros síntomas hasta los signos de dificultad respiratoria fue de 5 días. Esto fue seguido por el ingreso hospitalario a los 7 días y la insuficiencia respiratoria que requirió un ventilador después de 8 días. Poco más de una cuarta parte, 26% de los pacientes requirieron tratamiento de unidad de cuidados intensivos, mientras que la tasa de mortalidad fue del 4,3%. Se examinaron 6 muertes en total de 138 casos. En general, la fiebre fue el síntoma más común entre los pacientes infectados con el virus, experimentado por el 99% de los que participaron en el estudio. Más de la mitad experimentó fatiga y tos seca, mientras que aproximadamente un tercio sufrió dolor muscular y dificultad para respirar. El 85% de los pacientes con COVID-19 solo experimentarán los primeros 7 días de síntomas conocidos como fase 1. Sin embargo, el resto pasará por la fase 2 que durará otras 2 semanas. Un paciente típico puede estar infectado durante 5 días o más sin mostrar síntomas. Debido a que COVID-19 comparte características con el resfriado común, es difícil para las personas con síntomas saber cuál tienen. El siguiente es un desglose de cómo progresan los síntomas en base a estudios separados en hospitales de Wuhan y otras fuentes. Día 1. Los pacientes experimentarán fiebre y también pueden experimentar fatiga, dolor muscular y tos seca. Una pequeña minoría puede haber tenido diarrea o náuseas 1 o 2 días antes. Día 5. Los pacientes tienen dificultades para respirar, conocida como disnea, si son mayores o tienen una afección médica preexistente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que los síntomas que ocurren de 2 a 14 días después de la exposición son fiebre y tos y falta de aliento. En el segundo estudio de Wuhan de 138 pacientes, aproximadamente el 10% experimentó diarrea y náuseas un par de días antes del desarrollo de fiebre y disnea. Día 7. En este punto, los pacientes que muestran signos de disnea tienden a ser ingresados en el hospital.
Los CDS aconsejan que cualquier persona con signos de advertencia de emergencia para COVID-19, dolor, opresión persistente en el pecho, falta de aliento y labios o cara azulados, deben recibir atención médica inmediata. El segundo día también es el punto en el que para la gran mayoría de los pacientes, alrededor del 85%, los síntomas comienzan a disminuir y la posibilidad de salir del aislamiento es una posibilidad, afirma el segundo estudio. El gobierno dice que si vive con otras personas y usted u otro de ellos tiene síntomas de coronavirus, entonces todos los miembros del hogar deben quedarse en casa y no salir en casa durante 14 días. El periodo de 14 días comienza desde el primer día en que la primera persona en la casa enfermó. Día 8. Los pacientes con casos graves desarrollan signos de síndrome de dificultad respiratoria aguda. En este punto, donde los pulmones no pueden proporcionar suficiente oxígeno a los órganos vitales del cuerpo. El 15% de los casos llegan a este punto, según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades. Día 10. Los pacientes con problemas respiratorios que empeoran tienden a ingresar a unidades de cuidados intensivos el día 10. El segundo estudio de Wuhan también dijo que observó que la estadía promedio del hospital fue de 10 días. Día 12. La fiebre tiende a terminar alrededor de este punto, según el primer estudio de Wuhan. La duración promedio de la fiebre, un signo temprano del COVID-19, fue de aproximadamente 12 días. Pero una tos asociada con la enfermedad puede permanecer por más tiempo. En los sobrevivientes de la enfermedad, la disnea cesaría después de aproximadamente 13 días, mientras que el tiempo promedio de muerte fue de 18,5 días.